Ahora continuaremos con los vectores y sus componentes, operaciones con vectores de manera manual y también con el programa GeoGebra. Los vectores son herramientas matemáticas que se utilizan más en geometría y en física para hacer cálculos y operaciones. De manera más concreta, un vector en un plano es aquel segmento de recta o flecha que está dotado de un sentido. Son muy útiles en áreas como la construcción, la estadística para graficar vectores de enfermedades, también en las finanzas y muchas otras áreas. En estos momentos vamos a ver cuáles son las características de estos vectores que se representan con una letra y una flecha encima. Características están el módulo, la dirección y el sentido. Para ser más explícito, veamos el siguiente ejemplo. Si tengo esta mancuerna que tiene un peso de 5 libras, el módulo sería la cantidad de fuerza que necesito para moverla hacia arriba. Supongamos que necesitamos una cantidad de fuerza de 4 newtons aproximadamente para moverla desde la altura de mi hombro hasta por encima de mi cabeza. El módulo estaría determinado en el plano por la longitud que representa la flecha. Ahora bien, la dirección estará determinado según la orientación que tenga la flecha en el plano. Puede ser vertical o puede ser horizontal. El sentido estará dotado dependiendo el origen y el extremo del vector. Puede ser de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste y así sucesivamente. Tenemos aquí el plano cartesiano y nos piden que grafiquemos el vector cuyo punto de origen está en las coordenadas 1,1 y cuyo extremo está en las coordenadas 3,4. Primero ubiquemos el punto de origen. Vamos al eje X, ubicamos el 1 que pertenece a la X y vamos subiendo de manera vertical hasta cortar con el 1 que pertenece al eje Y. Estaría por aquí. Luego ubicamos el punto de extremo en la coordenada 3,4. El 3 pertenece al eje X, lo ubicamos por acá. Tenemos el 3 y vamos subiendo de manera vertical hasta chocar, hasta colocarnos en la posición donde intersecta el punto 4 que pertenece al eje Y. Y aquí ubicamos nuestro punto. Para finalizar la gráfica de este vector en el plano cartesiano, solamente debemos trazar una flecha que va desde el punto de origen 1,1 hasta el punto extremo 3,4. De esta manera queda graficado el vector. Vamos a nombrarlo, vamos a poner el nombre del vector A. Vector A, dijimos que se representa con la letra y una flecha encima de ella. Los vectores tienen componentes. A continuación vamos a ver qué son las componentes de un vector. Las componentes de un vector se encuentran tanto en el eje X como en el eje Y y simplemente son las proyecciones o la sombra que hace el vector tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. Es decir, en el eje X tendríamos la siguiente proyección. Desde donde parte el punto de origen hasta donde coincide con el extremo. Luego tendríamos la proyección que parte desde el punto de origen en el eje de las Y hasta donde coincide en el extremo. Si observamos, estas serían las componentes llamadas A sub X, sería A sub X para la componente en X y, vamos a ponerlo por acá, A sub Y para la componente del eje de las Y. Si desplazáramos la componente en el eje de las Y hacia la derecha, pudiéramos notar que se forma aquí un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Lo que indica que si este es el vector, vamos a ponerlo más pequeño por acá, el vector A en un triángulo rectángulo
cuya característica principal es que tiene un ángulo recto o de 90 grados. El lado mayor o el lado que está opuesto al ángulo recto se conoce con el nombre de hipotenusa. En este caso, eso representaría el módulo del vector. Partiendo entonces del teorema de Pitágoras, pudiéramos deducir la siguiente fórmula, que el módulo del vector A estaría dado. El módulo del vector se representa con el nombre del vector encerrado en dos barras. Sería igual a la raíz cuadrada de la componente en X, A sub X, elevado al cuadrado, más la componente en Y, que sería A sub Y, elevado al cuadrado. De esta manera determinaríamos el módulo del vector, puesto que si desplazamos, como ya vimos, la componente en el eje Y hacia el lado derecho, eso formaría un triángulo rectángulo. A continuación vamos a ver cómo determinar las componentes de un vector, conocidas sus coordenadas, su módulo y el sentido. A continuación veremos dos ejemplos de cómo calcular las componentes de un vector. El primer ejemplo nos piden que calculemos la componente X y Y de un vector cuyo módulo es igual a 4 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las X es igual a 50 grados. Para el ejemplo número 2 tendremos un vector cuyo módulo es igual a 6 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las X es igual a 30 grados. Antes de poder hacer estos ejercicios, es preciso que recordemos las funciones trigonométricas que se dan en un triángulo rectángulo, como el que tenemos aquí en la pizarra. Recuerda que un triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados que cuenta con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Dependiendo el ángulo que tomemos de referencia, tendremos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si tomamos como referencia este ángulo, que es de aproximadamente unos 40 grados, el cateto adyacente será aquel que se encuentra más cercano al ángulo, sería este de aquí debajo. Y el cateto opuesto será aquel que se encuentra, como su nombre lo indica, opuesto o enfrente del ángulo, que sería este lado de aquí. Luego tenemos el lado más largo del triángulo, conocido como hipotenusa. De este triángulo se derivan las siguientes funciones trigonométricas, donde obtenemos que el seno del ángulo en cuestión, este que está aquí, va a ser igual a la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Luego tenemos que el coseno de este ángulo que tenemos acá va a ser igual al cateto adyacente, el más cercano al ángulo, dividido entre la hipotenusa. Y por último, la tangente de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto, al más lejano del ángulo, dividido entre el cateto adyacente. Partiendo de estas funciones trigonométricas, entonces vamos a resolver los siguientes ejemplos. Borremos este triángulo de acá y empecemos con el ejemplo número 1. Un vector cuyo módulo es igual a 4 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las X es igual a 50 grados. Primero, calcularemos, llamaremos al ejemplo 1 el vector A. Módulo 4 centímetros. Entonces, calcularemos la componente en X de este vector, que va a ser igual si graficáramos el vector, rápidamente, tendríamos un vector inclinado cuyo ángulo aquí dijimos es de 50 grados. La componente en X sería esta parte que se proyecta en el eje de las X, sería A sub X, y su componente en Y,
la parte que se proyecta en el eje de las Y. Por tanto, si trasladamos, como hicimos en el ejemplo anterior, la proyección en el eje X hacia la derecha, formaríamos entonces un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sería el módulo del vector. Por tanto, el cateto adyacente al ángulo sería el que está en el eje de las X, el lado que proyecta al eje de las X, y el cateto opuesto sería el de acá, el del eje de las Y, que representa la componente en Y. Según la función trigonométrica, tendremos que usar el coseno de X para el lado adyacente, el coseno del ángulo para el lado adyacente, que es la función donde comprende cateto adyacente e hipotenusa. Por tanto, será igual la componente en X al coseno del ángulo igual, variemos lo de cateto adyacente por la componente en X, dividido, en vez de usar la hipotenusa aquí sería el módulo del vector. Por tanto, para conocer entonces la componente en X, simplemente debemos despejar la componente de X. Si tenemos el módulo del vector dividiendo la componente en X, entonces pasaremos a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo. Quedaría de la siguiente manera: el módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo será igual a la componente sustituimos los valores que tenemos acá. ¿Cuál es el módulo del vector? El módulo del vector dijimos que es 4 centímetros. 4 centímetros. Multiplicado por el coseno del ángulo. ¿El ángulo cuál es? 50 grados. Coseno de 50 me va a ser igual ese resultado a la componente en el eje de las X. Aquí en este caso utilizaremos la calculadora para calcular esta operación. En tu casa debes confirmar que tu calculadora científica o tu celular esté en la parte superior con las letras DEG, que significa degree, para que la calculadora interprete que ese número 50 está en grados sexagesimales y te dé el resultado correcto. Por tanto, si multiplicamos 4 por el coseno de 50, eso arrojaría un valor de 2.57, lo que sería el resultado para la componente en X. De igual modo, para la componente en Y, tendríamos la componente en Y va a ser igual. Como vemos aquí, la componente en Y representa el cateto opuesto. Y de las funciones trigonométricas que observamos aquí, ¿quiénes involucran el cateto opuesto? Seno del ángulo igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y dijimos anteriormente que la hipotenusa representará el módulo del vector. Por tanto, A sub Y será igual al coseno del ángulo, al seno del ángulo, que será igual al cateto opuesto, que llamaremos entonces A sub Y, dividido entre la hipotenusa, que en este caso será el módulo del vector. Por tanto, si hacemos un despeje similar al que hicimos para la componente X, tendríamos que la componente en Y será igual, mi módulo que está dividiendo la componente en Y pasará a multiplicar el seno del ángulo en cuestión.
Si sustituimos cada variable por su valor, tendríamos que la componente en y será igual el módulo del vector 4 centímetros multiplicado por el seno del ángulo, que es igual a 50 grados. Vamos a nuestra calculadora, que debe estar en grados sexagesimales o degree, y nos dice que 4 por el seno de 50 grados es igual a 3 centímetros. A sub y, la componente en el eje y, será igual a 3 centímetros. Muy fácil, ¿verdad? Veamos entonces un segundo ejemplo. Podemos borrar acá.